Seguimos compartiendo habitualmente los jueves con nuestro gran amigo Carlos Parra. Qué placer tenerlo acá. Igualmente. Para seguir acercándonos al mundo de las tecnologías, sus impactos y aplicaciones. Y hoy he escogido uno muy interesante que está relacionado con la inteligencia artificial. ¿Sí? Efectivamente. Yo quisiera primero comenzar definiendo qué se entiende por inteligencia artificial. Ajá. Bueno, inteligencia artificial en términos de la ciencia de la computación es aquel dispositivo que es capaz de mostrar determinados razonamientos y que por supuesto previamente se prepara el dispositivo a través de hardware y software hechos por seres humanos. Es decir, que él va a manifestar determinados razonamientos, determinadas conductas que semejan, por supuesto, a la inteligencia humana. Por eso es artificial, no es un ser humano. Ya. Esa es la idea en sentido general de la ciencia de la computación. Ahora, ¿cuáles son, digamos que, las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial? Ya, bueno, el término, fíjate que es muy común ahora, sin embargo, el término data del año 56. ¿Ah, sí? Cuando un científico norteamericano, John McCarthy, lo presentó por primera vez en una conferencia y a partir de ahí comenzó e impactó tremendamente la importancia que tenía y fueron agregándole, evidentemente, nuevas funcionalidades a los dispositivos. Todo eso está claro que tiene unas ventajas, es decir, hay ocasiones en que hay que hacer un mecanismo determinado y que el hombre no es capaz de hacerlo. Sin embargo, un robot, que es uno de los dispositivos que precisamente se basa en inteligencia artificial, es capaz de hacerlo. Es decir, por ahí anda el tema, es decir, buscar la manera de que un dispositivo tenga determinado comportamiento que simule el ser humano como tal. Esos son los pilares básicos de la inteligencia artificial. Es decir, basado en neuronas, es decir, sistemas neuronales artificiales, como si fuera el cerebro humano. Ajá. El sistema que es capaz de coger una opción dentro de varias, es decir, ese comportamiento, y determinados razonamientos que puede simular, por ejemplo, un juego, las máquinas que juegan ajedrez, es decir, juegos, deporte. Es decir, realmente la capacidad de aplicaciones que tiene es increíble. Y por supuesto, cada día son más los dispositivos y las aplicaciones que va teniendo. Ahora mismo estaba pensando en un filme de Spielberg, creo que, si mal no recuerdo, que había un niño robot, algo así. Efectivamente, se llama Inteligencia Artificial, se llama el filme. Y lo que hace la película es mostrar un android, es decir, un dispositivo basado en inteligencia artificial que simulara un niño. ¿Qué pasa? Que está claro, no hay sentimientos. Claro. No hay reacciones iguales que la tenemos nosotros los seres humanos. Es decir, hay mucho tabú en cuanto a esto, si somos capaces de crear un dispositivo que sea capaz de atentar contra el propio ser humano. Hasta ahora no es posible porque está claro que los mecanismos de funcionamiento del cerebro humano no están todo estudiados y por tanto no es posible transferir a esa máquina un sentimiento de dolor o una emoción. Es decir, puede a partir de determinadas posibilidades determinar cuál es la más correcta, pero está claro, no hay manera de demostrar. ¿Y la relación, por ejemplo, de la inteligencia artificial con redes sociales como Facebook? Efectivamente, una de las compañías que está apostando seriamente con la inteligencia artificial es Facebook, precisamente. Es decir, por ejemplo, este programa yo lo grabo, comparto en Facebook las imágenes del programa y cuando Facebook denota que tú estás en la imagen, entonces Facebook sabe que tú formas parte de mi círculo de amigos y él te etiqueta. Es decir, automáticamente identifica tu rostro y le pone el nombre. Es decir, ¿para qué? Para cuando tú entras a tu perfil, tú puedas verlo. Es decir, eso es basado en inteligencia artificial. Ya hay, por ejemplo, incluso hay determinada controversia porque hace poco se publicó una imagen clásica, muy histórica de la guerra de Vietnam, donde sale una niña desnuda. Y precisamente Facebook la censuró. ¿Por qué? Porque ya tienen mecanismos de detectar imágenes obscenas, imágenes que atenten contra el pudor y las buenas formas, intimidad y la intimidad, y entonces la censuró. Claro, son mecanismos que no están totalmente humanizados como para saber de que esa imagen no tiene relación con una acción de tipo, es decir, correcta, y la detectó. Pero llega mucho más allá. Es decir, por ejemplo, hay un nuevo mecanismo o una nueva tecnología basada en Facebook que se llama Deep Web, Deep Text, mejor dicho. Es decir, usted publica un anuncio en Facebook que dice que tiene intenciones de vender una bicicleta en 200 pesos.
Y automáticamente Facebook, con esos mecanismos de inteligencia artificial, es capaz de detectar dentro del texto palabras clave que denoten una acción comercial, como es la palabra venta, como es la palabra bicicleta y precio. Y automáticamente empieza a buscar quién tiene interés en comprar una bicicleta. Y le va a sugerir a usted quién puede ser un potencial cliente para que le compre la bicicleta. Eso es cuando usted lo publica. Cuando usted lo publica de que quiero vender una bicicleta. Efectivamente, usted escribe el mensaje. Y lo hace igual cuando usted y yo tenemos una conversación privada. ¿Privada? También lo hace. Y eso no es invadiendo la privacidad. Sin lugar a duda, el gran dilema, el gran problema que tienen las redes sociales es precisamente la invasión a la privacidad de las personas. Es decir, muchas personas no están de acuerdo, como es lógico, que una red social sea capaz de almacenar toda la información que usted tiene en su perfil y por tanto, evidentemente es un problema. Y es una de las cosas que hay mucha fuerza en evitar por todos los medios que estas compañías se apropien, porque al final nos convertimos en su propia mercancía. Claro. Es decir, ahí donde está la idea de todo. Entonces, esto. Cuidado con lo que ponemos, con lo que intercambiamos con las personas. Efectivamente, lo que no quieres que se sepa, no lo pongas. Porque puede ser objeto, además, incluso hasta de mal uso, mal interpretado. Es decir, la publicidad programática no es otra cosa que eso. Es decir, a través de y también sustentada en la inteligencia artificial. Ya no es una persona que está mirando delante de una PC todo lo que usted escribe. No, es simplemente mecanismos que son capaces de detectar a una velocidad increíble todo lo que alrededor de los millones de personas que están conectadas a Facebook, incluso entre 30 idiomas diferentes. Es decir, es increíble la velocidad con que lo hacen y es todo basado en mecanismos de inteligencia artificial. Tengo entendido que la inteligencia artificial ya le lleva a que si usted no domina un idioma determinado pueda comunicarse con la otra, ¿no? Efectivamente, los auriculares inteligentes. Es decir, es un dispositivo que te permite, si usted está hablando con una persona en otro idioma que usted no lo domina, simplemente el dispositivo tiene una aplicación para instalar en su dispositivo y él se comunica a través de la aplicación con el auricular y le traduce al español, por ejemplo, el idioma. Francés, italiano, inglés, es decir, diferentes idiomas, incluso ya van a comenzar también a ver idiomas que no son muy comunes, pero que también se habla a nivel internacional. Es decir, que hay una interacción entre dispositivos basados en inteligencia artificial que le facilita a usted la comunicación. Y lo otro, interesantísimo, el perro. El perro. Es decir, un traductor de ladridos. ¿Cómo? Efectivamente. Es decir, es un dispositivo que es capaz de, a través de 3 tecnologías diferentes, es decir, electroencefalograma, un mecanismo de microcomputadora y software preparado basado en inteligencia artificial que es capaz de detectar o interpretar el sentimiento o lo que intenta decir el perro a través de su ladrido. Y entonces le dice a usted qué está pasando con el perro. ¿Qué le quiere decir el perro con su ladrido? Si tiene hambre, si tiene miedo, si extraña a un animal que llegó de momento, le está avisando algo, porque ladra, pero usted no sabe cuál es la razón del ladrido. Bueno, ese mecanismo, ese dispositivo es capaz de traducir el ladrido. Ay, qué interesante. Claro, son proyectos que están en estudio, que están ahora, pero que ya están demostrados, que son evidentemente posibles a través de todo, de mecanismos de inteligencia artificial. Oiga, qué bueno tenerlo en nuestro programa. Gracias, Carlos, gracias verdaderamente por dedicarnos estos minutos para ampliar este horizonte en cuanto al dominio de las tecnologías y su impacto. ¿Y por dónde andamos? ¿Y para dónde vamos? Bueno, la verdad que para dónde vamos yo no lo sé. La verdad que cómo vamos y hacia dónde vamos, no lo sé, porque siempre digo, cada día tal vez se desarrolle más la inteligencia artificial, pero nosotros los humanos efectivamente tenemos que tener un bombillito alerta, no perder además la ternura ni el camino. Gracias profesor, lo espero dentro de 2 semanas. Efectivamente. Sí, buen provecho. Bien, gracias.